Esta es la Venezuela que nadie te muestra. Hoy caminé por calles donde el dinero literalmente no vale nada, donde un billete completo no alcanza ni para comprar un pan, y donde, en cada esquina, sientes que el narcotráfico tomó el lugar del gobierno. Pero lo más impactante no fue eso. Fue ver cómo las personas todavía intentan sobrevivir en un país que parece haber renunciado a ellas. Si crees que ya has visto pobreza, espera ver lo que te voy a mostrar ahora. Imagina un lugar donde el salario mínimo no paga ni una comida sencilla, donde el dinero pierde valor más rápido de lo que la gente puede contarlo, y donde millones huyen cada año solo para seguir vivos. Un país que alguna vez fue celebrado como uno de los más ricos del planeta, dueño de las mayores reservas de petróleo conocidas, y que hoy se ha convertido en sinónimo de hambre, miseria y corrupción. Un lugar donde la abundancia se convirtió en escasez, donde la esperanza se evaporó y donde el futuro parece cada vez más un punto distante en el horizonte. Esta es Venezuela. Una nación que tenía todos los ingredientes para triunfar, pero que terminó convirtiéndose en un ejemplo brutal de cómo el poder concentrado, las malas decisiones y la desigualdad descontrolada pueden destruir incluso las promesas más brillantes. Estamos hablando del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Más de 300.000 millones de barriles, casi el 20% de todo lo que existe en la Tierra. Y no es exageración. Venezuela fue considerado un símbolo de riqueza y progreso, un lugar donde mañana parecía obvio, brillante y lleno de oportunidades. En los años 50 y 60, el país vivió su apogeo. El PIB per cápita estaba entre los más altos del planeta. Familias enteras, procedentes de regiones devastadas por la Segunda Guerra Mundial, migraron a Venezuela en busca de un nuevo comienzo, y esa llegada impulsó la industria, la arquitectura, las artes y prácticamente todo el proceso de modernización. Caracas se destacaba como una de las ciudades más modernas de las Américas, avenidas amplias, edificios audaces, una vida cultural intensa. Venezuela no solo era el país más rico de la región, era una vitrina de prosperidad y desarrollo. En las décadas de los 70 y 80, la imagen del país rozaba lo utópico, un verdadero paraíso tropical que muchos creían que nunca dejaría de crecer. Los venezolanos llegaron a ser vistos como algunos de los mayores consumidores de whisky del mundo, y no era raro ver botellas de las marcas más caras circulando entre las élites locales. En ciudades como Caracas, hoteles lujosos se levantaban junto a casinos llenos, restaurantes de altísimo nivel y una vida nocturna vibrante que atraía a turistas de todas partes. Era un escenario tan próspero que muchos pensaban que Venezuela estaba destinada a convertirse en una potencia global. Después de todo, además de su belleza natural exuberante, el país poseía una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Pero aquello que un día fue símbolo de riqueza y progreso, poco a poco se transformó en un retrato de profunda decadencia. Para comprender cómo ocurrió este giro, hay que mirar la historia reciente del país y la ascensión del chavismo. Hugo Chávez, teniente coronel del ejército venezolano, ganó proyección en los años 90 como fundador del MB-200, un grupo de militares de izquierda que defendía un cambio radical en la estructura política. En 1992, lideró un intento de golpe contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, alegando combatir la corrupción y la desigualdad. El golpe fracasó. Chávez fue arrestado, pero su nombre quedó en el centro del debate nacional. 2 años después, en 1994, el presidente Rafael Caldera le otorgó amnistía, y Chávez eligió seguir el camino político. En 1998 se postuló a la presidencia con un discurso de justicia social y redistribución de la riqueza petrolera. Ganó, y en 1999 asumió el poder, iniciando un gobierno que duraría hasta su muerte. En los primeros años, el chavismo apostó por enormes programas sociales financiados por el alto precio del petróleo. El PIB creció, la pobreza disminuyó, la mortalidad infantil bajó, logros que parecían consolidar un nuevo futuro para el país. Pero todo estaba apoyado en un solo pilar: el petróleo. Al mismo tiempo, el gobierno avanzaba hacia un control cada vez mayor de las instituciones. Chávez debilitó la independencia del poder judicial, presionó a la prensa y modificó la constitución para permitir reelecciones indefinidas. El país se polarizó profundamente. De un lado, millones de partidarios del proyecto social. Del otro, una oposición cada vez más radical, que incluso intentó expulsarlo del poder en 2002. Tras la muerte de Chávez en 2013, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió el mando de una Venezuela completamente dependiente del Estado y de un modelo económico frágil.
En sus primeros años, el precio del petróleo se desplomó y la principal fuente de ingresos del país prácticamente desapareció. En vez de reducir gastos o corregir excesos, el gobierno mantuvo el mismo ritmo. Sin dinero para financiar los programas sociales, Maduro comenzó a imprimir dinero masivamente para cubrir el déficit. El resultado fue una de las peores hiperinflaciones de la historia moderna. En 2018, el FMI estimó que la inflación venezolana superó el 1.000.000%, destruyendo el poder adquisitivo de la población. El salario mínimo pasó a valer centavos de dólar y productos básicos. Arroz, jabón, medicinas desaparecieron de los estantes. La crisis económica se convirtió rápidamente en una crisis humanitaria. Millones de personas comenzaron a abandonar Venezuela en busca de comida, medicinas y cualquier oportunidad que ofreciera un mínimo de dignidad. Hoy, casi 8 millones de venezolanos viven fuera del país. Mientras tanto, dentro de las fronteras, la democracia se desmoronaba. Maduro fue acusado de fraudar elecciones, encarcelar opositores, censurar medios y reprimir protestas con creciente violencia. Incluso con sanciones y protestas masivas, logró mantenerse en el poder gracias al apoyo de aliados estratégicos. En la vida cotidiana, las consecuencias son devastadoras. Ir al supermercado en Venezuela es completamente diferente a cualquier otro país. Estantes vacíos se volvieron comunes y comprar comida se transformó en una batalla diaria. Productos esenciales como arroz, harina, leche, huevos y papel higiénico desaparecieron, convirtiéndose en artículos de lujo. La hiperinflación hizo que el dinero fuera casi inútil y obligó a las personas a cargar pilas de billetes para comprar cosas simples. Para escapar del caos, muchos comenzaron a usar dólares, creando una nueva desigualdad entre quienes pueden acceder a moneda fuerte y quienes dependen del devaluado bolívar. El desempleo explotó, empujando millones a la pobreza extrema. Empresas cerraron, oportunidades desaparecieron y muchas familias pasaron a depender de remesas enviadas por parientes en otros países. Los que no tienen a nadie afuera viven en desesperación. Algunos recurren a trabajos precarios o actividades ilegales, otros arriesgan todo en una migración incierta. El sistema de salud, que ya fue referencia regional, hoy está en colapso total. Faltan medicamentos, equipos y, en algunos hospitales, hasta electricidad. Enfermedades antes controladas, como malaria y difteria, regresaron. Miles de médicos abandonaron el país. Incluso servicios básicos se volvieron un desafío. Los apagones son frecuentes. La internet es lenta e inestable. La educación está en crisis. Profesores ganan salarios irrisorios y escuelas carecen de infraestructura. Y en medio de todo esto, la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones. La criminalidad creció de forma tan intensa que convirtió a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo, especialmente en zonas pobres donde el Estado prácticamente desapareció. Caracas llegó a ser una de las ciudades más violentas del planeta. Robos, secuestros y extorsiones forman parte del día a día. En las calles, para sobrevivir, muchos venden lo que pueden: comida, ropa, productos importados ilegalmente. Y gran parte se vende en dólares, la delgada línea entre comer o pasar hambre. A pesar del caos, existen bolsillos de riqueza en barrios como Altamira y Las Mercedes. Carros importados, mansiones y restaurantes caros crean una burbuja que parece de otro país. Pero esa burbuja representa una fracción diminuta de la sociedad. La verdadera Venezuela parece cuando miras al resto del país: millones luchando por comida, medicinas y transporte. Y fuera de Caracas, la crisis es aún más dura. El interior vive con servicios precarios, pocas oportunidades y una dependencia total de agricultura o ayuda externa. Hoy, Venezuela es un país de extremos, riqueza natural impresionante, pero un colapso económico, social y político sin precedentes. Una historia de contrastes, lujo y escasez, esperanza y desesperación, belleza y destrucción. Un país donde millones siguen luchando por sobrevivir. Aún así, el pueblo venezolano, resiliente como pocos, insiste en creer que un futuro mejor es posible. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció el video y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda muchísimo a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video.